Lucas capítulo 16, versículo 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ya hace algún tiempo había predicado una serie de sermones sobre el infierno, y asimismo se ha publicado un libro basado en esas prédicas. Sin embargo, la razón por la que estoy repitiendo esta serie de mensajes es para que más personas estén conscientes de la existencia del infierno. Hermanos, el cielo y el infierno sin duda alguna existen. Lo único seguro y natural luego que un ser humano nace en este mundo es que algún día muera. No obstante, después de la muerte, cada uno será juzgado e irá al cielo o al infierno.
Dios quiere que sus hijos estén conscientes de este hecho y vivan con la esperanza de ir al reino celestial. Dios no quiere que nadie, reitero, nadie caiga en el horrendo fuego eterno del infierno. Podemos ver la evidencia de ese inmenso amor en Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, que cita: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, hermanos, Dios ya nos ha mostrado su inmenso amor. Tal vez se pregunte, ¿cuál es esa evidencia? Dios dio a su único Hijo como sacrificio expiatorio para derribar el muro de pecado que separaba al ser humano de Dios. Esta es la evidencia que prueba su inmenso amor. Dios envió a su único Hijo para salvarnos del infierno. Jesús no tenía falta ni pecado. Aún así, cargó con el cruel castigo de la cruz en lugar de los pecadores. Si cree en este hecho y vive por la palabra de Dios, podrá ser salvo del infierno y entrar al reino celestial. El camino de la salvación y la puerta del reino de los cielos han sido abiertos de par en par para todos los pecadores por el gran amor de Dios. Sin embargo, hoy en día, cuando comparte esto, muchos no lo quieren aceptar ni creer. Algunos afirman que con el avance de la ciencia y de la tecnología es difícil creer que el cielo y el infierno existan. Incluso se burlan diciendo que como nunca nadie vivo ha estado allí, solo lo sabrán cuando mueran. Le pregunto, ¿acaso el avance de la ciencia hará desaparecer el infierno? Si alguien muere y no tiene fe, irá al infierno. Eso es lo que más lamento. En la medida en que la ciencia se ha desarrollado, el mundo se ha llenado más y más de pecado y la conciencia de las personas se ha endurecido. El mundo niega que haya vida después de la muerte y que vaya a haber un juicio final. Como no saben la verdad, viven en el pecado cediendo a los deseos de la carne que indefectiblemente los llevarán a la muerte eterna. Incluso aquellos que dicen ser cristianos afirman que creen en Dios, pero ceden a las tentaciones del mundo y pecan. Como su comprensión de la palabra y su fe son superficiales, no tienen temor al juicio final ni a lo horrendo del infierno. Pero les digo algo, el tiempo sigue corriendo y el final ahora está muy cerca. Y Dios anhela desesperadamente salvar más almas. Por eso nos da a conocer con mayor detalle acerca del infierno. Lázaro, el mendigo citado en el pasaje de hoy, creía en Dios. Por eso pudo estar en el seno o al lado de Abraham. Él fue salvo y entró en el cielo. Pero el hombre rico que disfrutó de su riqueza en este mundo fue finalmente al Hades inferior. Hermano, le digo un secreto. Mientras más difícil sea su situación, más deberá confiar en Dios, deberá orar más y siempre deberá dar gracias a Dios en todo y por todo. Estimado público, predicar acerca del infierno no es algo fácil de hacer. Los que tienen fe y están llenos del Espíritu Santo, al escuchar estos mensajes, estarán agradecidos a Dios por haberlos salvado de ese terrible lugar. Pero los que tienen una fe débil o son nuevos creyentes tendrán miedo tan solo al escuchar la palabra infierno. Algunos tal vez dejen de venir al culto del domingo o incluso se irán de la iglesia. Eso es algo lamentable. Les cuento algo. Alguien me escribió y me preguntó por qué tengo que predicar sobre el infierno. Ahora bien, yo le pregunto, ¿habrá algún padre que desee que sus hijos vayan al infierno? ¿No cree que todo padre le enseñaría a su hijo la forma de no ir al infierno? ¿No cree que sea el deber de un pastor hacer
todo lo posible para evitar que su rebaño vaya al infierno. Algunos que no conocen el mundo espiritual pueden malentender esto porque piensan que la palabra de Dios no menciona nada del infierno. Incluso yo, como pastor, me gustaría predicarles solo palabras de bendición, decirles que basta con creer en Jesucristo para ser salvos y ser bendecidos. Es muy fácil decir que Dios los bendiga. Puedo hacerlo todas las semanas. Si son bendecidos financieramente, la situación económica de esta iglesia mejoraría. Pero, ¿acaso la bendición financiera viene gratuitamente solo por decirles que Dios los bendiga? No, debo enseñarles cómo ser bendecidos y cómo ser llenos del Espíritu Santo. Debo enseñarles cómo deben vivir una correcta vida cristiana para ser bendecidos. No hacer eso, sino solo decirles que Dios los va a bendecir, sería inútil. Claro, la prédica sería cómoda tanto para mí como para todos ustedes, pero si así lo hiciera, si predicara ese evangelio ligero y fácil, le pregunto, ¿quién podría luchar contra el pecado hasta el punto de derramar sangre? La Biblia claramente dice que debe despojarse de todo pecado y que debe ser fiel en toda la casa de Dios. Solo cuando esté consciente de la realidad del cielo y del infierno, podrá estar alerta espiritualmente y no ceder a las tentaciones del mundo, y así podrá ir a la mejor morada celestial. Ahora bien, si ha levantado un muro de pecado que lo separa de Dios y tiene miedo al escuchar este mensaje, eso querrá decir que estas prédicas le serán de mucha bendición para usted, ya que así podrá corregir su vida. Al oír mencionar los pecados de los creyentes en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo les escribió una misiva con lágrimas pidiendo que se arrepintieran. Debido a ello, se llegaron a arrepentir. Y Pablo se alegró al escuchar eso y les escribió una vez más. La primera parte de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9, cita al respecto. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. En otras palabras, si arrepentirse de un pecado le causa dolor, lágrimas y llanto, eso en realidad es una bendición. Si se arrepiente y decide alejarse del pecado, Dios siempre le dará gracia y fuerza para hacerlo. Si se arrepiente de todo corazón, decide dejar el pecado y vivir conforme a la palabra, Dios ni siquiera se acordará de los pecados que ha cometido en el pasado. Lo limpiará totalmente, tal como menciona la última parte de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso, incluso si hasta ahora ha vivido equivocadamente, lo exhorto a confiar en el amor de Dios y dejar el pecado definitivamente. Espero que al escuchar estos mensajes brote en cada uno de ustedes la suficiente fe para llegar al reino de los cielos. Hermanos en Cristo, lo que les voy a compartir a partir de ahora es todo verdad. Espero que ninguno tenga la más mínima duda de ello. Ahora bien, no podemos aprender del mundo espiritual por medio del conocimiento científico humano. Solo lo podemos hacer por la revelación de Dios. En diversos pasajes de las Sagradas Escrituras, Dios menciona la existencia del infierno, pero debido a la limitada extensión de la Biblia, Dios no pudo describir en detalle el infierno. Por eso, Dios revelará más detalles del mundo espiritual a través de sus siervos escogidos. Amós, capítulo 3, versículo 7, señala: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si Dios reconoce a alguien como su verdadero siervo, le mostrará lo que sucederá en el futuro.
Dios no hará nada sin que se lo revele a sus siervos. Y como Dios no quiere que ninguno de sus hijos vaya al infierno, le pregunto, ¿acaso no nos revelaría los secretos del infierno? Dios desea que todos sepamos del infierno. Hace 34 años Dios me sanó de todas mis enfermedades. Desde entonces he aceptado y he creído toda la palabra de Dios. Sí, he creído todo lo que la Biblia menciona del cielo, del infierno y del juicio final. Por eso he predicado a este Dios vivo y el Evangelio de Jesucristo. Pero cada vez que encuentro a alguien que no cree en Dios, siento lástima por su alma. Siempre ha sido mi anhelo poder convencer a esas personas que la palabra de Dios es la única verdad. Por la oración, el ayuno y la guía del Espíritu Santo, Dios comenzó a explicarme el contenido espiritual de la Biblia. También me reveló con claridad acerca del cielo y del infierno, y he predicado estos mensajes sin ningún temor. A pesar que he sido calumniado, criticado y condenado, y tuve que pasar por diversas pruebas a causa de ello, no dejé de predicar esos mensajes. Sé que Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Volviendo al mensaje, para aquellos que aún no han creído, les digo que el Señor Jesús ya mostró su poder haciendo milagros y señales. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 11, lo siguiente: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor es uno con Dios y Dios es uno con el Señor. Pero la gente de ese entonces veía al Señor como uno de ellos y no le creían. Entonces Jesús les dijo que creyeran en Él debido a las obras, señales y maravillas que hacía. Como el Señor hacía lo que el hombre no podía hacer, les dijo que debían creer que Dios estaba con Él por las mismas obras que hacía. En la Biblia podemos leer que Noé predicó una y otra vez que venía el juicio de Dios por el diluvio. Pero hasta que Noé no entró en el arca, la gente continuó viviendo como antes. Comían, bebían y se casaban. ¿Se imaginan lo frustrado y triste que debe haber estado Noé por eso? Abraham sabía que Sodoma y Gomorra serían juzgadas y oró con todo su corazón por ambas ciudades. Le pidió a Dios que salvara a las almas que estaban a punto de morir. Lo mismo pasa conmigo. Como sé que ya viene el juicio de Dios sobre la humanidad y el castigo eterno del infierno, estoy pidiéndole a Dios mayor poder para guiar a la salvación a una mayor cantidad de almas. Y a pesar de las señales, prodigios y milagros que se han manifestado, aún así hay quienes no creen. Espero que todos, al ver y experimentar en forma personal este obrar de Dios, crean en la palabra del Señor. Dios es grande en misericordia y compasión. No solo muestra evidencias claras de su poder, sino también nos muestra su eterno amor que va más allá de su justicia. A medida que el final de los tiempos se acerca, la manifestación de su amor, misericordia, gracia y poder serán aún mayores. Espero que todos lleguen a confiar en este amor inconmensurable de Dios y cambien para bien. Y asimismo, enseñen y prediquen con valentía acerca del infierno a fin de salvar más almas de ese horrible castigo eterno. Si escucha con atención esta serie de prédicas, podrá entender el mundo espiritual. Los pastores y líderes podrán orientar y aconsejar con mayor discernimiento sobre las leyes del reino espiritual y de la justicia de Dios. Querido público, la escritura de hoy señala que el hombre rico murió y fue al Hades. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde está el Hades? Hades o Seol significan sepulcro. Tal vez piense que es lo mismo que infierno. En realidad no lo es. El Hades es un lugar separado del infierno.
Si entendemos lo que es el Hades, podremos comprender toda la estructura del cielo y del infierno. También podremos comprender cuál es el proceso que siguen los que mueren para ir, sea al cielo o al infierno. En el Antiguo Testamento también se menciona este término Hades. Jacob y Job mencionaron que iban a bajar al Hades o al sepulcro. Le pregunto, ¿acaso Jacob o Job fueron al infierno? Claro que no. Dijeron que iban al Hades. Sin embargo, el capítulo 16 de Números nos dice que Coré y los que conspiraron contra Moisés cayeron vivos al Seol o Hades. Se opusieron a Moisés, el siervo de Dios, y dice el pasaje que se abrió la tierra y se los tragó vivos. Esto significa que el Hades está dividido en dos partes o áreas, una para los salvos y otra para los no salvos. En el pasaje de hoy vemos que tanto el hombre rico como Lázaro, el mendigo, murieron y fueron al Hades, es decir, al sepulcro. No obstante, la situación de ambos era totalmente diferente y contrapuesta. El hombre rico estaba sufriendo en llamas, pero Lázaro estaba al lado de Abraham. Esto se explica debido a que el lugar donde estaba el hombre rico era el Hades inferior, que forma parte del infierno, y el lugar donde estaba Lázaro era el Hades superior, que pertenece al cielo. Es decir, el Hades está dividido en dos partes. El Hades superior, donde están las almas que van a ir al cielo, y el Hades inferior, donde están los que van a ir al infierno. Una pregunta: cuando el Señor murió en la cruz, ¿dónde fue su espíritu? Su espíritu fue al Hades superior a predicar el evangelio a las almas que se encontraban en ese lugar. Ahora bien, ¿dónde está este lugar llamado Hades? Para comprender bien cómo es el cielo y el infierno y también el Hades, pensemos en la forma de un diamante, es decir, en un rombo. Si cortamos horizontalmente un rombo en dos, tendremos dos triángulos, uno en la parte superior y otro invertido en la parte de abajo. Repito, si se divide un rombo en dos, tendremos dos triángulos invertidos. Podemos imaginar que el triángulo de la parte superior es el área que pertenece al cielo y el triángulo invertido de abajo, la zona que forma parte del infierno. Ahora bien, imaginemos que la parte superior del triángulo superior es la Nueva Jerusalén y la base de ese mismo triángulo es el Hades superior. Digan amén si estoy siendo claro. ¿Pueden visualizarlo ahora? Ahí tenemos el Hades superior, el paraíso, el primer reino, el segundo, el tercer reino de los cielos y la Nueva Jerusalén, en la parte más alta de ese triángulo superior. Pero no me malentiendan y crean que el cielo es exactamente así. Usamos la forma de un triángulo para una mejor comprensión del concepto. ¿Pueden ver la diferencia en el tamaño de cada área? El paraíso es la zona más amplia. El primer reino de los cielos es la segunda más extensa en tamaño. Luego vienen el segundo y el tercer reino de los cielos. Y finalmente, la Nueva Jerusalén. ¿Saben por qué se sigue este orden? Es que el número de almas que entrarán a la Nueva Jerusalén será relativamente reducido comparándolo con las almas que lleguen a los otros reinos. No obstante, muchos alcanzarán a entrar en el paraíso. Por eso, el paraíso es la zona más extensa. Pero no se equivoque, llegar incluso al paraíso no será algo fácil. Ahora bien, como todos ustedes conocen muy bien la palabra de Dios, oran sin cesar y todos los días resisten el pecado y se despojan de toda forma de mal, podrán llegar al primer o al segundo reino de los cielos. Pero muchos cristianos ni siquiera saben del cielo ni del infierno,
ni tampoco de la medida de fe requerida para llegar a cada una de estas moradas. No saben por qué deben ser fieles al Señor, por qué deben predicar el Evangelio, ni por qué deben dar el diezmo completo, ni por qué deben consagrar todo el día Domingo Santo al Señor. Solo van a la iglesia. Dicen que una vez que aceptan al Señor Jesús como su Salvador y creen que Él los redimió de sus pecados al ser crucificado en la cruz, pueden automáticamente ir al cielo. Pero eso no es así. Si creen en el Señor, deberían amar a Dios. Y si aman a Dios, deberían obedecer y vivir por sus mandamientos y resistir el pecado hasta el punto de derramar sangre, es decir, al máximo. Y eso Dios lo reconocerá como un acto de fe. Sin embargo, no saben estos principios y solo van y vienen de la iglesia y se duermen durante los servicios. Y aún así creen que podrán ser salvos. Usted debe saber todo esto con claridad. Retomando la prédica, como les decía, el pico del triángulo superior será la Nueva Jerusalén y su base será entonces el Hades superior. Y comenzando desde la base hacia arriba, tendremos el paraíso, el primer reino de los cielos, luego el segundo reino, el tercer reino de los cielos y la Nueva Jerusalén. A mayor santidad tendrá una mejor morada. Por cierto, en el reino espiritual no podemos señalar con precisión límites como lo hacemos aquí en la tierra. El espacio espiritual no tiene límites. Además, incluso si comparamos el cielo con la forma de un diamante, eso es solo con fines didácticos, es decir, explicativos. No es que el cielo tenga esa forma. No se puede definir la forma del cielo. Lo estoy explicando de esta manera para que todos lleguen a entender la estructura del cielo. No me malentiendan y crean que el cielo es como un diamante y que la Nueva Jerusalén está en la parte superior. Ahora bien, podemos igualmente imaginarnos el infierno de una forma simétrica a la del cielo. La parte más ancha del triángulo invertido es el Hades inferior y en el medio, entre ambos triángulos, está el abismo, como puede verlo en la pantalla. Mientras más se acerca a la parte más baja de ese triángulo invertido, ese será el lugar más profundo del infierno. La parte más cercana al extremo inferior de ese triángulo es el hoyo sin fin, que se menciona en Lucas capítulo 8, versículo 31, y también en el libro de Apocalipsis como el abismo. Hay un primer abismo y debajo está el Hades inferior, luego el lago de fuego y el lago de azufre, y en la parte más baja está el gran abismo. Los que están en el primer y en el segundo nivel del Hades inferior, después del juicio final, irán al lago de fuego, y los que están en el tercer y en el cuarto nivel irán al lago de azufre. El Hades inferior se divide también en 4 niveles diferentes. Hay 4 lugares diferentes de tormento en el Hades inferior. Sin embargo, esos 2 triángulos o zonas, a saber, el cielo y el infierno, no son colindantes entre sí. Hay una inmensa distancia que separa la una de la otra, más allá de cualquier medida física terrenal. Además, como dijo Abraham en el pasaje de hoy de Lucas capítulo 16, versículo 26, hay un gran abismo que separa el Hades superior del inferior. Los que están en el infierno no pueden pasar a la otra parte que corresponde al cielo, pero, tal como lo señala la escritura de hoy, podrán ver o hablar con las almas del otro lado, tal como lo hizo el hombre rico con Abraham. La distancia que separa ambos lugares es tan enorme y el abismo es tan profundo que nadie podrá cruzarlo.
En el reino espiritual, incluso a una gran distancia, se podrá ver o hablar el uno al otro si Dios así lo permite. Tan solo como ejemplo, en la actualidad, con el adelanto tecnológico en las comunicaciones, uno puede hablar con otra persona que se encuentra literalmente al otro lado del planeta, incluso viendo su rostro. Pregúntese entonces, si Dios, el creador de todo, no podrá hacer algo semejante en el cielo. Piense tan solo en el mar de cristal que se menciona en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. El día del juicio final, todo se mostrará en ese mar de cristal. Todo lo que ha hecho, dicho e incluso pensado durante su vida en este mundo, se le mostrará como si estuviera ocurriendo en tiempo real. Esta será la evidencia para juzgar a cada persona. Las cosas que son imposibles de hacer o concebir en esta tierra debido a las limitaciones físicas serán posibles de hacer en el mundo espiritual. El cielo ni el infierno son espacios únicos, sino que se dividen en varios espacios diferentes. Y el Hades, en un sentido estricto, es un lugar separado del cielo y del infierno. Tal vez se pregunte, ¿por qué es necesaria la existencia del Hades como un lugar independiente y diferente del cielo y del infierno? Es porque el Hades cumple un propósito específico y es ser el lugar de espera hasta el juicio del gran trono blanco. Es un lugar de espera donde los que mueren deberán permanecer hasta antes de entrar definitivamente al cielo o al infierno. Además, el Hades será también el lugar donde se quedarán para siempre aquellas almas que no pueden ir al cielo ni al infierno. Bien, ¿qué tal si ahora hablamos del Hades como lugar de espera? A lo largo de la historia de la humanidad hay infinidad de seres humanos que han fallecido. Esas almas no van directamente a sus moradas en el cielo ni son arrojados inmediatamente al infierno. Irán a sus moradas celestiales o al lugar de tormento en el infierno después del juicio final del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 13, nos habla de la visión que tuvo el apóstol Juan del juicio final y cita la escritura. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Sí, hermanos, hay unos libros en los que están escritos los nombres de todas las almas que han fallecido, y está también otro libro en el que se registran los nombres de los salvos. Continúa el pasaje, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. De acuerdo a lo que haya hecho en la tierra, será juzgado. La Biblia dice que toda palabra que haya dicho se le tomará en cuenta. En el juicio final, el lugar de la morada celestial y de sus recompensas o el castigo eterno en el infierno se decidirá de acuerdo a las obras o hechos de cada uno. Hasta ese momento, si alguien muere, su cuerpo será enterrado en la tierra y su espíritu irá a ese lugar de espera llamado Hades. Pero este lugar de espera será diferente al que existía en el tiempo del Antiguo Testamento. Más precisamente, antes y después de la resurrección y la ascensión del Señor a los cielos, este lugar de espera cambió. Los no salvos que han fallecido tanto en el tiempo del Antiguo Testamento como en el tiempo del Nuevo Testamento irán al Hades inferior. Sufrirán tormento en ese lugar
hasta que se abre el castigo eterno en el lago de fuego o en el lago de azufre en el infierno, tal como lo describe el pasaje de hoy sobre el tormento del hombre rico. Pero será diferente para aquellos que son salvos. En el tiempo del Antiguo Testamento permanecían en el Hades superior, pero a partir de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, ese lugar de espera está en el paraíso. El pasaje de hoy, en Lucas capítulo 16, versículo 22, dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí Lázaro no estaba en el seno del Señor, sino en el de Abraham. Lázaro entró al Hades superior, que es el lugar de espera para aquellos que murieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Fue al seno de Abraham porque Abraham, el padre de la fe, estaba a cargo del Hades superior. En el Antiguo Testamento, la mayoría de los que fueron salvos eran del pueblo de Israel, es decir, descendientes de Abraham, quien por fe creyó en Dios. En el caso de los gentiles, ellos accedían a la salvación a través del juicio de conciencia. En la próxima prédica les compartiré acerca de este tema. Espiritualmente, Abraham es el padre de todos los creyentes, es decir, es el padre de la fe. Por fe, Abraham fue llamado justo y llegó a ser el padre de la fe. Por eso, Abraham estaba a cargo del cuidado de las almas que fueron salvas en el Hades superior. Pero después que Jesús muriera en la cruz y resucitara, eso cambió. Ahora, cuando los que son salvos mueren, no van al Hades superior al lado de Abraham, sino que van al lado del Señor en el paraíso. Cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los criminales que estaba a su lado se arrepintió. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿por qué solo después de la resurrección de Jesús las almas salvas pueden entrar al reino de los cielos? El cielo es el lugar de morada eterna para los que creen en Jesucristo como su Salvador y son salvos. Sin embargo, los que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento murieron antes que Jesús abriera el camino de la salvación en la cruz. Por eso no pudieron ser salvos por creer en Jesucristo. Su salvación se determinó en base al juicio de conciencia. Esperaban al Mesías, pero no sabían quién era Jesús. Todavía, hoy en día, los judíos ortodoxos rehúsan creer en Jesucristo y muchos de ellos dicen que no saben quién es. El Señor nació en su país, en Israel, e infinidad de almas en el mundo entero creen en Él como su Salvador. Pero ellos dicen que no saben quién es Jesucristo. Pero hay algo que debemos dejar bien en claro, que solo hay un camino para la salvación de los pecadores y para llegar al reino de los cielos, y este es solo a través de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6 señala: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Hechos capítulo 4, versículo 12 añade: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios dice claramente que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Por tanto, aquellos que se salvaron en el tiempo del Antiguo Testamento tenían que aceptar a Jesucristo antes de que pudieran entrar en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cuándo llegaron a oír el Evangelio y a aceptar a Jesucristo como su Salvador? Jesús predicó el Evangelio a las almas en el Hades superior por 3 días después que murió en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, describe este episodio. Y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Sí, Cristo solo padeció y murió una sola vez.
Él fue crucificado para salvar a toda la humanidad y redimirla del pecado. Murió el justo por los injustos. Él no tenía pecado, sino que murió por los injustos como nosotros y derramó su sangre en la cruz. Continúa el pasaje para llevarnos a Dios. Tal como está escrito en Primera de Juan, se hizo un sacrificio expiatorio y derribó el muro que separaba a Dios del ser humano. Fue crucificado por todos nosotros y padeció todo esto para llevarnos a Dios y al cielo. Esto es lo que el Señor está diciendo. Finaliza la Escritura, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En este pasaje, cuando se menciona los espíritus encarcelados, se refiere a los espíritus en el Hades superior. En los 3 días que estuvo en su sepulcro antes de resucitar, el Señor descendió al Hades superior a predicar el evangelio de salvación a los espíritus que estaban allí. Y esas almas creyeron y aceptaron al Señor como su Salvador. Parece algo raro, ¿verdad? Hay algunos que vienen a la iglesia por 5 o 10 años y dicen que creen en el Señor, pero en realidad no lo hacen. Más bien dudan. Salen de la iglesia y se olvidan de Dios. Sin embargo, ¿cómo es posible que esas almas aceptaran al Señor en solo 3 días? Bueno, esas almas no tenían su corazón endurecido por el pecado y fueron salvos por medio del juicio de conciencia. Por eso pudieron aceptar al Señor como su Salvador cuando se presentó ante ellos. Y así, cuando el Señor resucitó, todos ellos entraron en el reino de los cielos. Por cierto, eso no quiere decir que entraron a su propia morada en el cielo. Fueron al lugar de espera que está situado en la periferia del paraíso, es decir, cerca del paraíso. Antes que el Señor llevara la cruz, las almas iban al lado de Abraham en el Hades superior. Pero después que el Señor padeciera la cruz y se convirtiera en el Salvador, llevó esas almas del Hades superior al cielo, cuando ascendió al lado de Dios Padre. Cuando el Señor regrese en el aire, innumerable cantidad de almas vendrán con Él. Las almas que vendrán con el Señor son las que estaban en el Hades superior y que llevó al cielo cuando resucitó. En Juan capítulo 14, versículo 2, Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Como está escrito, después de su resurrección y ascensión, el Señor ha ido a preparar lugares de residencia para cada uno de los ciudadanos del cielo. El reino de los cielos se está preparando bajo la supervisión del mismo Señor. Ahora ya pueden entender por qué existe el Hades superior. Debe comprender que el reino espiritual funciona y obra de acuerdo a una estricta justicia y un estricto orden. Damas y caballeros, entre los que han muerto en esta tierra, los salvos irán al lugar de espera en el paraíso, pero no lo harán en forma inmediata. Permanecerán en el Hades superior por 3 días y luego irán a ese lugar de espera en el paraíso. ¿Saben por qué? Tal vez en las películas haya visto escenas en las que alguien muere. El espíritu de esa persona que sale de su cuerpo es exactamente igual a su figura corporal y va a otro mundo acompañado de ángeles o de mensajeros del infierno. La realidad es muy similar. Cuando alguien muere, su espíritu sale de su cuerpo y a los salvos 2 ángeles lo acompañarán para guiarlos al Hades superior. En la Biblia podrá encontrar pasajes en los que se mencionan 2 ángeles vestidos de blanco. Se presentaron en la tumba donde fue enterrado el Señor y también cuando el Señor ascendió a los cielos. En varias partes de la Biblia podrá encontrar esos pasajes, pero para los no salvos vendrán mensajeros del infierno que los llevarán al Hades inferior. Incluso en el mundo natural también se sabe esto. Los mensajeros del infierno siempre usan ropa de color negro.
Asimismo, podrá ver que en el templo de Dios nunca se ha usado el color negro. Hermano, el mundo espiritual es enorme. Es imposible que alguien habituado a vivir en este mundo físico pueda llegar por sí solo al cielo o al infierno. Imagínese lo raro que se sentiría el espíritu cuando recién ha salido de su cuerpo. Será completamente diferente del cuerpo físico. Como no siente ningún peso, sentirá como si volara. Experimentará sensaciones completamente diferentes al mundo físico. En un instante percibirá un cambio enorme. Todo le será extraño y nuevo. Por eso, precisará de algún tiempo para adaptarse a ese nuevo mundo espiritual y adquirir los conocimientos espirituales básicos. Un ejemplo, los astronautas se someten a un riguroso entrenamiento por años para viajar en una nave espacial con el fin de acostumbrarse a la gravedad cero. Asimismo, antes de entrar al reino de los cielos, la mayoría pasará por una especie de capacitación durante 3 días en el Hades superior y allí aprenderá cosas espirituales. Por eso, durante 3 días, las almas salvas permanecerán en el Hades superior. Después de esos 3 días, serán trasladados a un lugar de espera en el paraíso y allí permanecerán hasta que el Señor regrese en el aire y se celebre los 7 años del banquete de las bodas del Cordero. Ahora bien, quizás se pregunte, ¿qué se hará en ese lugar de espera en el paraíso? ¿Esperar acaso significa simplemente aburrirse y pasar el tiempo? Querido público, el mundo espiritual no es algo vago o incierto, es un mundo real y práctico. Hermano, el conocimiento espiritual jamás le parecerá difícil ni aburrido, más bien le resultará emocionante y entretenido, y mientras más aprenda, más se llenará del Espíritu. Los que escuchan claramente la voz de Dios aprenden muchas cosas espirituales, incluso en esta tierra. Al aprender y entender del reino espiritual, su corazón se llenará de un gozo incomparable. Hermanos, cuando se predica del cielo y del infierno, algunos cuestionan su existencia. Dudan que puede existir un lugar que pueda albergar a un incalculable número de almas que han nacido en el transcurso de la historia de la humanidad. Pero no tiene que preocuparse por ello. Toda duda se le disipará si tan solo piensa en el universo. El sistema solar al que pertenece la Tierra es solo un punto en esta galaxia, y este planeta es una pequeña marca si se compara con el sistema solar, y el sistema solar es también un punto si se le compara con esta galaxia, es decir, con la Vía Láctea. ¿Alguna vez se ha preguntado el tamaño de esta galaxia? Hay tantas estrellas que todas juntas parecen una nube. Algunas de ellas son mucho más grandes que la Tierra y la distancia entre ellas es inmensa. Imagínense, la velocidad de la luz es de unos 300.000 kilómetros por segundo y en un segundo se rodea la Tierra 7 veces y media a esa velocidad. Sin embargo, incluso a esa misma velocidad de la luz, uno se demoraría un par de años para llegar de una estrella a otra. Ahora se puede dar cuenta de lo inmenso de esta galaxia. Aún así, este sistema es también un punto si se le compara con todo el universo. En realidad, no podemos concebir el límite de este universo físico con la mente humana. Ahora bien, pregúntese, ¿cómo será el reino de los cielos, el reino espiritual? Incluso solo el paraíso es un área tan extensa que el ser humano no puede ni siquiera concebir ni imaginar. Por eso, nadie deberá preocuparse si hay suficiente espacio en el lugar de espera en los cielos. En la próxima prédica les hablaré más en detalle del Hades inferior, es decir, del lugar de espera de los no salvos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido la razón por la cual el Hades debe existir. Tiene la función de un lugar de espera. Es un lugar donde esperan las almas que luego van a ir al cielo o al infierno. A partir del Nuevo Testamento, el lugar de espera para los salvos cambió.
ya no fue más el Hades superior, sino que ahora es un lugar en el paraíso. Esto es porque el Señor abrió el camino hacia el reino de los cielos por su resurrección. En otras palabras, la única forma para llegar al reino celestial es a través del Señor Jesucristo. En el tiempo del Antiguo Testamento, los que creían en Dios, no importa quién fuera, todos iban al Seol, y Abraham estaba a cargo de este Seol o Hades superior. Pero tal vez se pregunte, ¿por qué el Señor le dijo al ladrón que estaba crucificado a su lado que iría al paraíso? En este mensaje ya se los expliqué. Ahora bien, la pregunta es, ¿los que no oyeron de la existencia de Dios ni del Señor antes de morir, irán todos al infierno? No, eso no es así. Podríamos decir que Dios es un Dios justo si alguien bueno que jamás ha oído del Señor fuera condenado al infierno. Hay un juicio de conciencia. También tenemos el Hades superior y el Señor ya abrió el camino hacia el cielo y hay asimismo un lugar de espera en el paraíso hasta que llegue el día del juicio del gran trono blanco. Dios es un Dios justo. Su justicia es la manifestación de su amor y su voluntad es que toda alma alcance la salvación. En la próxima prédica compartiremos este tema. Espero que este mensaje se grabe en su corazón y le sea de suma edificación. Igualmente es mi deseo que experimenten el amor de Dios, quien anhela que su alma y su espíritu prosperen mostrándole el reino espiritual. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que de esa manera todos puedan seguir avanzando firmemente hacia la Nueva Jerusalén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera.
todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. Fuera, ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.